Muy buenas noches, darles la cordial bienvenida a todos ustedes a este segundo ciclo sobre el tema ambiental en la Amazonía. Esta noche vamos a tener nuevamente a Vincent Voss, nuestro capacitador, facilitador, que estuvo ya el lunes anterior con nosotros y hoy día seguiremos compartiendo con él. La sesión del lunes sumamente interesante, mucho dato, mucha información. Gracias, Vincent, por eso. Por cierto, invitamos a todos ustedes. Tenemos en el Facebook de la Fundación Jubileo colgada la información completa de toda la presentación que Vincent hizo el lunes pasado. Y entonces, si quieren complementar la información, pues ahí lo tienen a disposición. Esta noche vamos a tener el tema de gestión integral ambiental en el norte amazónico, dando continuidad a todo este trabajo que Vincent nos ha presentado. Este es un esfuerzo de varias instituciones y personas que hacen parte de esta iniciativa. Desde Fundación Jubileo, ya comentábamos el anterior lunes, es una opción para nosotros institucional y una prioridad institucional el tema ambiental y por ello acompañando a lo que significan iniciativas tanto de voluntarios y líderes jóvenes que tienen una presencia importante a nivel nacional, que hoy son parte de este equipo de capacitación, pero también a personalidades, tenemos parlamentarios, tenemos autoridades que son parte en la región de Riberalta y del Beni, que también es pues un gusto y un honor tenerlos para poder compartir esta información. Creo que juntos, en una acción entre sociedad civil y Estado, ese es el sentido fundamental de la institucionalidad democrática, es que se pueden hacer cambios, se pueden hacer modificaciones, se puede influir, se puede incidir en temas tan gravitantes para la vida de nuestras regiones y en especial la Amazonía. Ya Vincent nos decía que la complejidad, pero la belleza también de todo lo que significa esa Amazonía, que es un ser integrado, un ser vivo, con todo lo que implica ello, tiene que hacernos entender que tenemos que buscar formas de desarrollo distintas, diferenciadas, en las que podamos comprometernos, diríamos, en el accionar que podamos llevar hacia adelante. O sea que, sin más, solamente darles la cordial bienvenida para este segundo ciclo, para poder empezar este proceso de actualización de capacitación. Como habíamos quedado en la anterior reunión, tal vez no ha habido un tiempito para diálogo con los participantes. Si podríamos darle unos minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario sobre la reunión anterior, pues podríamos darle estos breves minutos antes de la participación de Vincent. Adelante, por favor. A ver, de mi parte, agradecerles nuevamente a la Fundación Jubileo por organizar el evento, a todos los que ya están conectados. Creo que hay algunos que faltan, pero también agradecer su presencia. Y como dice Juan Carlos, nos interesa escuchar algunas opiniones, ¿no? No sé si los que están aquí, si todos han podido estar ayer o anteayer. Algunos comentarios, observaciones, dudas sobre lo que se ha presentado. Con eso podemos empezar. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Vincent. Sí. Ya, si nadie tiene así preguntas muy directas, igual tengo hartas diapositivas, podemos empezar nomás y sigo hablando. Voy a lanzar unas preguntas al inicio, rescatar unos 5 diapositivas de lo que hemos presentado anteayer, como refrescar memoria y un poco aclarar de forma muy rápido que no acordar dónde estamos hablando. Y de ahí sigo sobre el tema de las tendencias de desarrollo en la Amazonía, las amenazas y los impactos ambientales que ya estamos sufriendo. ¿Correcto? Y entre medio, un breve descanso que podríamos hacer como la anterior vez de unos 5 minutitos cuando consideres
pertinente, Vincent. Así que adelante, por favor. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Entiendo que ya están grabando. Sí, Entonces, vamos con la presentación. Por favor, me confirma si se ve. sí, se ve, está bien. Muy bien. Lo veo a Monseñor también, sí. Veo. Buenas noches. Ah, ya ingresó, sí. Monseñor, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, acabo de llegar, estoy en La Paz, Ah, entonces ya. masacrado por el frío, pero ya. Estamos. Ya, un gusto verlo otra vez. Entonces, un poco, la última vez había lanzado 3 preguntas al inicio de mi presentación. Quería repetir un poco como cuáles son las principales amenazas ambientales para la Amazonía. Le había pedido que puedan tomar nota. Por favor, los que no han tomado todavía, que traten de escribir ese desde sus propios criterios, porque esta ayudaría un poco a tener debate después, ¿no? A ver qué cosas nuevas estamos escuchando, qué estoy olvidando yo, cosas así. La pregunta típica es como, ¿quiénes tienen la culpa cuando decimos que hay problemas ambientales? Esa es la reacción más típica, como buscando culpables, buscando a quién achacar. Creo que más interesante la pregunta en realidad, ¿qué podemos hacer en cuanto a cómo buscar soluciones para esos problemas ambientales? Y de ahí ya quiero especificarlo un poquito más para hoy, como 2 preguntas adicionales. ¿Cuáles son los conflictos ambientales que conocen? Ese tal vez podemos ya hacer un pequeño intercambio con los que están presentes aquí ahorita, tanto los gestores ambientales o los gestores que están ya en las capacitaciones Fundación Jubileo, como los voluntarios ambientalistas que tenemos aquí, como qué conflictos ambientales conocemos y cuáles serían para ustedes las ideas para solucionarles, ¿no? Algunos criterios. ¿Alguien se anima a sugerir algo, a opinar sobre ese tema? No todos al mismo tiempo, se pueden levantar la mano. Hay esas herramientas, ¿no? Ya, a Villara la veo. Gracias, Villara. Por favor, adelante. Ya, con respecto a las principales amenazas, yo tal vez me enfocaría en lo que es el actual sistema productivo intensivo de lo que es la ganadería, ya que lo vemos en gran parte de la extensión del Beni y es de lo, por así decir, es como que se ve un desencadenamiento de factores en base a esta actividad que generan la degradación de los suelos y la deforestación. De entre unos, tal vez también podrían nombrar el tema de la deforestación para el aprovechamiento de la madera. Y como tercero, la minería, los que para mí son bastante relevantes y alarmantes. Estaba silenciado, disculpa. No me parece interesante. Tengo varias diapositivas sobre este tema, no tanto de la madera, pero sí los otros temas productivos que mencionas y voy a entrar un poco más en detalle en las consecuencias de esto. Pero tal vez interesante ver, ¿no? Cuando hablamos de conflictos ambientales, hasta en el análisis que Fundación Jubileo hizo, tal vez pensamos más por ejemplo, ahorita está tomado la ABT por los indígenas que están exigiendo otros técnicos, otra forma de trabajar por parte de la ABT. Podemos ver todas las peleas que se dan sobre la tierra, sobre ahorita con los incendios. Hay grupos que exigen que nadie queme y hay otros grupos que dicen, pucha, ya pues ellos no pueden ni producir. Hay diferentes visiones, diferentes actores tal vez, ¿no? Entonces eso... No sé si alguien tiene opinión, criterios que quiere compartir sobre eso para hacerla un poco más participativa. Lo veo a Fernando con la mano levantada. Adelante, Gracias, gracias, Vincent. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Vincent, a mí lo que me preocupa es esta mala suerte de normalización de las cosas que van sucediendo, tanto así que terminamos justificando precisamente a estos culpables que vos planteas en tu pregunta 2, y obviamente nos da miedo identificarlos porque terminamos relativizando precisamente culpa y eso no nos lleva
absolutamente a nada, menos a resolver los conflictos que planteas, por ejemplo, en tu pregunta 4. El problema pasa precisamente por no tener temor a identificar precisamente culpables, y a partir de eso necesitamos generar estrategias precisamente que puedan, no sé si solucionar los conflictos como tal, pero sin embargo hacer incidencia sobre tomadores de decisión. El problema es que todo este problema medioambiental está permeado por grandes intereses, y los grandes intereses no lo vas a tumbar a partir de conductas, campañas, ferias medioambientales con jovencitos, con jóvenes que van a cuidar el futuro y el planeta. No, mientras nosotros andamos haciendo ferias y cuestiones por el estilo y educando a nuestro futuro, a nuestra juventud, son los grandes intereses los que permanentemente andan destruyendo y obviamente haciéndose de los negocios en materia medioambiental. O sea, por eso es que a veces los esfuerzos son mínimos, y a mí me da miedo la relativización a veces en la que entramos y la normalización de estas cosas que van sucediendo, ¿no? O sea, por un lado es necesario desarrollarnos, sí, aportar con el PIB. El departamento del Beni es el departamento que menos Producto Interno Bruto tiene porque no ha podido desarrollar, entre otras cosas, su agropecuaria, y la panacea parece encontrarse en la agropecuaria y en la expansión de la frontera agrícola. Pero por otro lado también las poblaciones, las comunidades, se las justifica, son pobrecitos, no pasa absolutamente nada, ellos ancestralmente lo vienen realizando. Entonces todo el mundo justifica esta arcaica metodología, por ejemplo, de encarar la tierra, pero el problema es que no encontramos y no los sentamos precisamente a los depredadores para que hagan mea culpa y respondan ante lo que vienen haciendo. O sea, son ellos los que tienen que dar las alternativas a sus acciones, no nosotros. Creo que va por ahí mi crítica, Vincent. Gracias. Ahora sí. No, gracias, Fernando. Sí, hemos tenido algún intercambio de criterios sobre eso más antes. Y creo sí, tiene mucha razón. Y a ver, son ideas para mantener en la cabeza cuando voy presentando. Y me gustaría que anotan esas preguntas y que sigan pensando, ¿no? Y que reflexionen con mi presentación, como hay un montón de información, como qué de este es nuevo, qué de este me hace cambiar de opinión, porque ese va a ser para mí interesante en el debate después, como ya, pues, qué cosas están de acuerdo, qué cosas dicen, no, pero no va por allá, y cómo podemos realmente solucionar los conflictos que hay. Y se trata siempre de normar más, de buscar los culpables, hay otras formas, entonces es interesante discutirlo, yo creo. Sí, allá, Durbi, por favor. Hola, Adelante. Vincent, buenas noches a todas y a todos. Yo quisiera poner también sobre la mesa el tema de la contaminación dentro de la actividad forestal, ¿no? La contaminación del bosque, ¿no? Ya que muchos recolectores dejan residuos tóxicos en el bosque, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, de lo que no se habla, ¿no? Creo que esa también es una de las principales amenazas dentro de la misma alternativa que se propone, por ejemplo. Eso. Vale, gracias. Voy a tratar de tomar en cuenta todas estas ideas durante la charla. Estoy tomando nota y ya es un momento que tocamos cosas relacionadas a esto, voy a tratar de mencionar. Yo creo que la mayoría tiene interés en que vamos avanzando nomás. Igual, Villar en el chat, mire que pide también un poco de retroalimentación de la anterior presentación. Creo que hay varias personas que no han podido escuchar toda la última vez. Aunque está la presentación en el grupo, aunque está el video también, no he revisado si al final el YouTube tiene el video completo, eso todavía queda pendiente. Pero un poquito voy a resumir, ¿ya? Voy a mi presentación aquí. Lo que había hablado un poco del contexto amazónico, que es mega biodiverso, un poco datos como para mostrar que realmente estamos en un sitio privilegiado
muy especial, con una biodiversidad que además genera una gran cantidad de beneficios ecosistémicos, ¿no? O servicios ambientales, como se conoce también, donde el tema de captura de carbono o la producción de oxígeno tal vez es más conocido, pero yo he hecho bastante énfasis en el tema hídrico, ¿no? La forma como la Amazonía produce las precipitaciones y el agua para toda la Amazonía boliviana misma, pero también el resto del país e incluso grandes otras partes del continente. Es un proceso ecológico que le traté de explicar con bastante detalle para comprender también cómo se está siendo amenazada, ¿no? Entonces, de ahí entré también el tema cambio climático, que es uno de los factores que afecta. Yo creo que hoy vamos a mostrar un poquito más también otros temas más de fondo. Todavía el tema de cómo funcionan esos ciclos hídricos. Y ya entramos ya en las primeras amenazas, donde ya entraba el tema de los incendios, ¿no? Como parcialmente un resultado de justo esta intervención en los ciclos hídricos, donde la deforestación hace que ya no llegue el agua como anteriormente, que los ciclos climáticos todo se está cambiando, las lluvias llegan más tarde, más concentrado, una serie de factores que hace que tenemos procesos de sabanización, incluso desertificación ya en la Amazonía, en otras partes de Bolivia, y que tiene tendencias muy preocupantes, ¿no? Entonces, ahí la deforestación que estamos provocando, ese es un dato a nivel continental de cómo seguimos más bien aumentando la deforestación a pesar de todos esos datos que ya la ciencia tiene, que tantos reclamos de los indígenas, de la iglesia, de los ambientalistas, de tantos actores que en realidad cuestionan este tema de deforestación, pero justo Bolivia es un país que le mete con fuerza más bien en la deforestación, ¿no? Y realmente con cantidades enormes, extremadamente preocupantes cuando tomamos en cuenta que cada uno de esos árboles podría producir hasta 100 litros o hasta 1000 litros de agua por día. Entonces, estamos cerrando el grifo cuando el agua es la principal fuente de nuestra vida, de nuestra posibilidad de producir y tantas otras actividades que realizamos. Entonces, había mostrado este mapa que es un pronóstico hasta 2030, sugiriendo que ya podemos realmente perder grandes extensiones de los bosques de las tierras bajas de Bolivia debido a esos procesos de cambios climáticos y sabanización que depende del cambio climático mundial, pero tiene que ver muchísimo con lo que nosotros mismos en la Amazonía estamos haciendo y con realmente pronóstico, mira, 8 años más con esos problemas tan fuertes, ¿no? Urbi, cuidado que tienes tu micrófono abierto todo. Puedes apagar mejor, ¿ya? De ahí había planteado la pregunta, ¿qué realmente es desarrollo? Desde un enfoque histórico, indigenista casi, o sea, si vemos los indígenas en tiempos precolombinos, donde tenían en realidad civilizaciones mucho más avanzadas que muchas veces imaginamos, donde tenían un manejo de su paisaje, de su bosque, que permitía vivir de esos bosques, de esos territorios que tenían. La interrupción que se dio a partir de la colonización ya con los españoles, los europeos, pero después también aquí en la Amazonía boliviana desde la época de Goma en realidad, donde realmente cambió completamente esta forma de convivir con los bosques, con la naturaleza, cambió drásticamente el sistema porque se fue orientando más bien al mercado internacional y donde la población local incluso es parte de este sistema productivo, buscando generar riquezas, explotando a la Amazonía, explotando a la gente y generando también los primeros efectos negativos que en la primera instancia era sobre todo esclavización y hasta genocidio de algunos pueblos indígenas. Pero creo que es muy importante considerar también el tema que como que perdieron su autonomía, su forma de definir su propio desarrollo en coherencia con
la valorización de esos recursos naturales, ¿no? Más antes, uno que vive de su comunidad cuida su agua, donde saca su pescado, pero el mercado internacional no tiene este mismo concepto, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que tienen de posibilidades de desarrollo ahorita, la promesa un poquito de generar desarrollo a partir de la ganadería, la agricultura mecanizada y la explotación de la minería, por ejemplo, vemos que más bien muchas poblaciones locales piensan distinto, quieren generar desarrollo a partir de su propio territorio, una planificación territorial con manejo de sus bosques, de sus recursos naturales, de sus cuerpos de agua, con cierto impacto también en sus sistemas naturales, pero también buscando una autonomía en su producción, una autonomía incluso en la transformación y comercialización de sus productos para generar beneficios bien tangibles para la población local y minimizando esos impactos locales, ¿no? Entonces, frente a eso, hay una serie de propuestas desarrollistas como parte de un modelo extractivista que realmente están en contraposición a este modelo precolombino, a este modelo que las comunidades indígenas proponen, donde más bien vemos esas propuestas ya vamos como una construcción, como si fuese lineal de la pobreza, la barbaridad de nuestros indígenas, pasando por una colonización que ya trajo la civilización a la región, y ahorita vamos a construir más carreteras, desarrollar más, tumbar más bosques, generar más minería, sacar más recursos para generar un desarrollo que se traduce en este tipo de mapas como lo que muestra la CEDIP, que ya está todo marcado, todo el país, que aquí vamos a tener derecho para sacar madera, aquí derecho para sacar petróleo, aquí minería, aquí vamos a deforestar, aquí aquí el otro. Y donde el plus, también voy a retornar un poco al tema del plus, el plan de uso de suelo, es parte de esta visión prácticamente extractivista, donde dice, allá hay tierras que podemos convertir en productivo para atender el mercado de la soya, el mercado de la carne, apuntando a un mercado internacional insaciable, más apuntando a esas opciones de generar economía que realmente una visión de desarrollo integral sustentable que nace de las propias poblaciones, ¿no? Y Vincent, diga. perdón, tengo una preguntita, Vincent. De repente vos tenés la base de datos del plan del Plus último del Beni. Lo que yo sé es que los consultores entregaron obviamente un trabajo final, sin embargo los datos más importantes los tienen ellos como secreto y ellos son los que negocian, precisamente lo que le presentan a los intereses agropecuarios para decirle acá date, acá metete, esto compra. Es decir, lo que tienen ellos es realmente lo que deberían haber presentado al departamento y no lo hacen, lo tienen guardado. Ya, no, yo te pido que con un poco de paciencia voy a retornar, tal vez no tanto en estos aspectos más técnicos, pero sí los intereses que hay atrás del Plus les voy a tocar en mi presentación, pero más adelante, por favor, ¿ya? Avance más bien un poco, porque este es todavía recuperando un poco los temas que hablamos el lunes, donde ya entré en tema de los incendios, ¿no? O sea, tenemos tremendos incendios, sobre todo en el Beni, casi todo el Beni ahorita otra vez está quemando gran parte. Yo estoy medio ronco justo porque estamos respirando tanto humo estos días y está realmente preocupante porque aquí vemos hasta la frecuencia, hasta 3 a 17 veces que se han quemado ya zonas así en el Beni. O sea, este es una parrilla en vez de una selva, digamos, ¿no? O sea, y cuando vemos ya cómo es la acción de Bolivia, del gobierno boliviano frente a eso, es realmente, o sea, las multas son extremadamente limitadas, ¿no? Estamos hablando de 230 bolivianos por hectárea, en algunos casos y en otros casos incluso menos. Entonces, realmente... Y eso es lo que realmente se castiga, realmente llega, digamos, porque hay hasta un montón de quemas permitidos y otras cosas, ¿no? Como que en la práctica hay un montón de perdonazos y todo que ni eso pagan. Y
realmente estamos perdiendo mucho con los incendios, ¿no? Entonces, cuando vemos también en porcentajes, por suerte, no estamos tan mal como la Chiquitanía, que se quemó, por ejemplo, en años anteriores, grandes superficies, porcentajes muy extremas en términos de bosques quemados, pero también bosque amazónico, que parece menos con menos de 10%, pero si estamos hablando de 150,000 hectáreas quemadas, también son datos extremadamente preocupantes, ¿no? Porque es el tamaño de un país europeo, digamos, ¿no? De algunos países europeos. Entonces, realmente son superficies. Cuando calculamos cuántos árboles, con más de 300 árboles por hectárea y 100 litros de agua por árbol, cuánto agua estamos perdiendo. Cuando tomamos en cuenta esos datos de biodiversidad que mostraba como tantas especies de aves y tantos reptiles y tanto esto, realmente son desastrosas esta multiplicación, ¿no? Yo le mostré unos datos de Riberalta del año 2010, donde solo en castaña calculaba 15 millones de bolivianos que se perdió en un solo año en capacidad productiva, en solo un producto. Entonces son daños tremendamente preocupantes y aquí también otros datos para mostrarles para el año 2019, cuánto se quemó también en áreas indígenas, que muchas veces no son los directos provocadores de los incendios, ¿no? Tal vez a veces dejan escapar un fuego, también hacen su chaquito, pero aquí los datos más altos reflejan principalmente incendios que han nacido afuera de las TCOs y han entrado y que le han quemado grandes extensiones de lo que para ellos son más bien sus recursos naturales, sus áreas donde cazan, donde pescan, donde sacan fruta y donde ganan sus ingresos también, ¿no? Entonces, realmente un mapa ya extremadamente preocupante que tenemos en toda Sudamérica con enormes superficies donde Bolivia todavía queda pequeña al lado de Brasil, pero donde también Santa Cruz ya es toda una mancha donde ya hay más deforestado que sin deforestar prácticamente, ¿no? Entonces, allá un poco los datos también como un estudio que acaba de ser publicado de la COICA, que es la coordinadora indígena, que realmente dice, pucha, está preocupantísimo esto, pero al mismo tiempo otras noticias de esos días donde más bien dice, ya pues vamos a meter la palma aceitera en la Amazonía, vamos a promover esto, cuando sabemos a nivel internacional que la principal causa de deforestación de países enteros es la palma aceitera, ¿no? Entonces, ya, pero ¿a dónde apuntamos como gobierno cuando conocen todas esas alertas, esas preocupaciones expresadas por tantas instancias? Y para mostrar un poco estos datos, quería mostrar este mapa que muestra los países más deforestadores del mundo. No es de este año, pero más o menos se mantiene siempre lo mismo. Ahorita estamos en segundo lugar a nivel mundial de países deforestadores. Y cuando vemos qué son las causas de la deforestación, este mapa es bien claro. O sea, principalmente son países tropicales y principalmente son países que apuntan su economía a la producción de commodities, productos para la exportación, como la soya, como la palmera aceitera, como la vaca. Ese tipo de productos, por ejemplo, en Papua Nueva Guinea, estamos hablando de que 100% de las áreas deforestadas son deforestadas para generar productos para exportación. En Brasil, que tiene un mercado interno mucho más grande, los datos son un poco distintos. Un 17% está exportado en algunos productos, en otros productos 75%, y así respectivamente. Y Bolivia también está la principal demanda para la deforestación, principales factores de empuje o drivers, como dicen en inglés, es justo la ganadería y la soya, como esos son los que demandan tremenda superficie, ¿no? A veces, ayer tenía un grupito, alguien decía, la principal preocupación es la coca. Sí, yo también me preocupa la coca que está entrando en el TIPNIS, digamos, pero honestamente en coca estamos hablando de unos 50,000 hectáreas en todo el país. Mientras que la soya estamos hablando ya de más de 300,000 hectáreas. Entonces es mucho más importante. Y de ganado ya estamos hablando de carne vacuna de millones de hectáreas, ¿no? Entonces ahí Viara tiene mucha razón de que dice la principal preocupación que yo tengo es la ganadería
Y especialmente en lo que es el Beni, en lo que es la Amazonía, también Pando, aquí no hay mucha soya, entonces la ganadería es realmente casi la única causa directa de deforestación acá. No, igual cuando comparamos 95% de los productores en Bolivia son campesinos indígenas, pero entre ellos no llega ni al 20% de la deforestación, ¿no? O sea, los chaquitos también tienen un impacto y sobre todo en Pando podemos ver cómo se va degradando el bosque, pero además tiene a veces un ciclo que se recupera, pero el tema de ganadería es realmente como tumbar para dejarle tumbado para siempre, ¿no? Entonces son datos importantes para conocer. Y este realmente es un documento que yo les recomiendo. Le puse también, compartí un documento justo antesito de la presentación de hoy, donde anexo una serie de documentos. Si no me equivoco, está entre medio. Tenía que estar, si no está más en acuerdo. Es el Atlas del agronegocio de Sudamérica. Y lo que muestra este mapa es todo en verde, todo lo que ya ha sido deforestado por el agronegocio. En este caso, principalmente la soya, que va avanzando sobre gran parte de Paraguay, sobre el norte de Argentina, el sur de Brasil, y que ha entrado también en Bolivia, en la zona de Santa Cruz. Y este agronegocio, también con la ganadería, que siempre va adelante, tumbando el bosque, primero es unos años de ganadería y posteriormente recién logra entrar la soya porque necesita... No entra directamente en bosque deforestado porque es muy difícil meter maquinaria allá de agarrarle con todas las raíces y todo esto. Y siempre la ganadería no necesita tanto acceso, ¿no? Entonces siempre está en los lugares de frontera agropecuaria más adelantado. Y justo la frontera agropecuaria en estos tiempos está avanzando en el Pantanal como la zona donde esta área extensiva del Polo Sur, como se llama esta parte del agronegocio que va avanzando sobre Sudamérica, está entrando con fuerza en el Pantanal, cuando todos los años se quema el Otuquís, que es justo en la puntita entre Bolivia y Paraguay. No es casualidad, es porque justo allá plantean hacer su puerto para exportar su soya por este canal que está aquí, que es una hidrovía Paraguay-Paraná. Lo mismo que estamos aquí hablando ya en la zona de Acre y Rondônia, que también afecta el Beni y la Chiquitanía. Toda esa zona que está figurando en anaranjado es donde se dieron los incendios de los últimos 2-3 años. Y está porque es justo la punta del lance donde están entrando esos negocios, esos comerciantes a negociar la tierra, a deforestar para poder habilitarla para ganadería, para... ver, están queriendo entrar todavía, no sé. Pero hay este avance que están, y este es solo un ejemplo. O sea, estamos mostrando lo que es la deforestación, estamos mostrando lo que son los incendios en este mapa, pero además estamos mostrando otra figura como lo que vemos en los márgenes de la página, todos esos letreritos y todo eso hacen referencia a los problemas de salud por la contaminación con los agrotóxicos y los transgénicos. Estamos hablando de los conflictos sociales por la tierra, la matanza a líderes indígenas, ambientalistas. Hay toda una serie de conflictos muy fuertes relacionados a este tema y todo como resultado de esta propuesta de desarrollo, este modelo que plantea utilizar el cono sur de Sudamérica para la producción de productos que no se consume casi en Sudamérica, es principalmente para el mercado del norte, ya sea Europa, que cada vez pone límites más fuertes, sobre todo el tema de deforestación, ya tiene leyes contra la deforestación importada, que lo llaman, pero Estados Unidos también nos consume y ahorita cada vez más importante los chinos y los rusos, que son los mercados nuevos que no ponen muchos limitantes. Entonces, ahí más bien estamos deforestando y destruyendo para vender vacas a Rusia y vender aceite a Europa y cosas así, ¿no? Entonces, es un modelo muy preocupante, muy bien explicado ahí. Y para mostrar lo impactante que fue este es un estudio que publicamos con una revista de CIPCA, donde hacemos un análisis ya, pues, la ABT en un año propuso 7 complejos productivos
y cada complejo productivo le hemos analizado después cómo fue la deforestación antes y después de proponer esos complejos productivos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, esa zona roja que es la Chiquitanía, que en realidad en otros mapas figura todavía como tierras de producción forestal permanente, ¿no? Según la ley forestal es clasificado como tal, pero la ABT dijo ahí es apto para ganadería intensiva Chiquitanía Pantanal. Y desde que lo proponen, aparece una serie de políticas y de repente se quema hasta el 22% de esta zona. Aún peor es esta zona que se conoce como el Ñembihuazu en celeste, un verde marino, no sé cómo llamarle este color, pero ahí podemos ver que más del 39.7% de esta área quemó. Años anteriores no quemaba más de 1 o 2%. De un año al otro, la ABT dijo, podríamos poner ahí plantaciones comerciales. Entró algún decreto que importaron eucalipto que probablemente fue transgénico, aunque nadie da luces claras sobre esto. Y de repente se quema toda esta zona. Entonces realmente una propuesta desastrosa con impactos muy serios, y esta es una de las demostraciones más claras que realmente no era un accidente, no era por sequía, no era, o sea, son factores que facilitan que se quema, pero en realidad es una geopolítica, una propuesta de desarrollo impuesto por algunos actores que realmente tiene esas consecuencias, ¿no? Y ahora sí, les toca un poco para ver justo el tema del plus, donde un plan de uso de suelo en teoría debería planificar cómo garantizamos el uso sostenible, el uso mayor de la vocación de nuestros suelos. Entonces hacen un análisis técnico, han tomado muestras en todo el departamento que en realidad dieron los mismos resultados que en el anterior plus, porque el suelo no ha cambiado, pero cambiaron la interpretación. En vez de decir, ese suelo tiene un pH de 4, no sirve para agricultura, han dicho, pero se puede echar calcáreo, le ponemos que sí sirve. Simplemente han cambiado el criterio de clasificarla. Entonces, las clases que se han inventado son muy similares anteriormente también. Uso agropecuario, uso agresivo pastoril, que no quiere decir que tiene que hacer sistema agresivo pastoril. Quiere decir que puedes hacer o agricultura, o ganadería, o bosque. No es que se prohíbe, por ejemplo, una pastizal netamente pasto nomás, ¿no? Entonces, cada clasificación tiene también sus restricciones específicas, ¿no? Cuando es clasificado de uso forestal, ahí no puedes hacer las mismas cosas que en un uso agropecuario. No hay el mismo derecho de hacer asentamientos humanos, de dedicarse a deforestarlo, ¿no? Entonces, peor en uso restringido y áreas protegidas. Entonces, cuando vemos cómo ha sido esta reclasificación del Beni justamente en la provincia de Vaca 10, en verde es lo que la ley forestal figura como tierras forestales de producción permanente. Entonces son áreas que son clasificadas por su vocación forestal, que deberían ser forestal según la ley. ¿Qué pasa? Que sobre todo en el municipio de Guayaramerín, lo que era 70% forestal, ahora en el plus que era solo 10% forestal. Entonces la gente que defiende el plus, que dice no, solo es en Pampa, es una gran mentira, porque aquí Guayaramerín perdió más de la mitad de su bosque en términos de derechos de tumbarlo. Igual toda esa zona de Ribera Alta pasa lo mismo, ¿no? Todo al norte de la carretera Guayaramerín, ya ninguna parte es clasificada como bosque y gran parte hacia el sur también. Y claro, hay muchas zonas que ya fueron deforestadas. En Guayara muchas ya quemó, pero es como el que quemó, le damos el permiso ahora de seguir quemando y seguir tumbando. Se hizo una actividad ilegal y lo premiamos, le decía ya, pero una vez le damos permiso, que lo vemos a alguien saliendo con tu moto y le pregunta si no le quiere que le eches gasolina todavía cuando te le está llevando, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Este mapa muestra dónde está la castaña y cuando vemos justo el municipio o la provincia de Vaca 10, es justo en esta zona que se está clasificando ahora como uso agropecuario, donde ya se permite desmonte. Entonces están justo permitiendo en nuestros castañales el permiso de deforestación, el permiso de nuevos asentamientos humanos y todo lo demás.
Y de ahí está lo que Fernando ya decía, pero parece que hay un interés por debajo. Y está clarito porque en la introducción que hace Alex Ferrier como anterior gobernador en el plus, la teoría es que para qué es el plus, es para coadyuvar en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, pero en su prólogo Ferrier dice vamos a hacer una planificación territorial que modifique los padrones tradicionales del lugar, introduciendo una nueva visión de desarrollo. O sea, no es mejorar, optimizar en términos de sostenibilidad, es garantizar más producción para la región. Entonces, no es para que se diseñe un plus. Un plus tiene que buscar calidad de suelo. Lo que él tenía que haber hecho es un plan de desarrollo y ya pues tal vez el plus se pueda adaptar a eso, pero han utilizado la herramienta de forma equivocada, digamos, ¿no? Y claro que los intereses atrás de eso son justo los usuarios que quieren convertir el Beni en una zona de producción de commodities, ¿no? Ya sea para ganado, para la exportación. Y justo el director de Avitec, por ejemplo, que plantea también esos planes de desarrollo y esos complejos productivos, es pues un tipo que está metido en el negocio del calcario. Él tiene unas zonas allá en Brasil donde trae el calcario y él lo quiere meter en grandes cantidades en el Beni. Entonces, él promocionó mucho y sigue promocionándolo continuamente en las redes con sus intereses personales, privados, utilizando cargos públicos, aprobando cosas que en realidad más bien la ABT tendría que conservar los bosques y garantizar manejo sostenible en vez de promocionar un modelo que quiere deforestar, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que se está prostituyendo las instituciones, las herramientas, los instrumentos de planificación en Bolivia para garantizar el bien de unos intereses económicos. Y podemos argumentar, ya, pero Beni tiene derecho a producir, también podemos ser como Santa Cruz y todo esto, pero con todos los riesgos que he mostrado en mi anterior charla, yo creo que lo tenemos que pensar más de 2 veces, ¿no? Realmente los riesgos son enormes y posiblemente los beneficios ni son tan buenos, ¿no? Y ese es también lo que se puede mostrar en muchos datos, que en realidad todas esas propuestas, estas promesas en la práctica nunca se cumplen y peor en el Beni, no vamos a tener una producción agrícola competitiva, pero ya estamos tumbando harto sin tener los beneficios. La ganadería, si fuera tan buena, ya pues ya estaríamos ricos, ¿no? Entonces hay una serie de criterios ahí que se puede analizar. Voy a dar un pequeño desvío en mi discurso para hablar también cómo todo al final está relacionado. Aquí voy a hablar más de los recursos hídricos otra vez. O sea, ya le mostré la preocupación con los ciclos hídricos y cómo esa deforestación nos afecta, pero también los hidrovías, la forma que estamos viendo la Amazonía a nivel internacional como una región para transporte con todas esas líneas blanco y rojo que son ya hidrovías instaladas. Todos los puntitos rojos y blancos son hidroeléctricas, las anaranjadas también que recién han instalado, por ejemplo, en el río Madeira en Brasil. Los cuadrículas negras son las áreas petroleras que más bien en Bolivia tenemos relativamente poco si le comparamos con Perú o Ecuador, donde prácticamente han concesionado toda su Amazonía. Y cuando hablamos de las hidroeléctricas, también quiero darles un énfasis en este cuadrito rojo, con puntitos rojos en la derecha abajo, que es si enfocamos un pedacito, cuántos pequeños represas hay una escala ya menor, donde realmente se puede imaginar que un pez no va a poder llegar a ningún lado ya. O sea, todo el tema de la conectividad para la biodiversidad se pierde completamente debido a ese tema, ¿no? Y dentro de esto tenemos esta propuesta para una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza. Ese es uno de los pocos diseños que hay, que el mismo gobierno no transparente, pero son otros que hacen los estudios que consigan acceder a alguna información. Entonces muestra que no lo hacemos ni en la caída del agua, pero más arribita, o sea, no es para optimizar la caída del agua y la optimización de la generación de energía, tiene otras visiones. Y una de las cosas es esta esclusa que podemos ver dentro de esta represa, como que
una de las verdaderas razones para hacer la hidroeléctrica es garantizar el transporte fluvial, porque los barcos que ya con el mismo tipo de esclusas podrían pasar Ribeirão y San Antonio, o San Antonio y Jirau en Brasil, en el río Madeira, ya podrían navegar hasta Rurrenebaque, hasta por Guayará quieren hacer una represa en Ribeirão también, entonces ahí pueden ir hasta Trinidad por el Mamoré. Entonces esas son propuestas muy relacionadas a esto y que son parte de un plan mucho más grande a nivel nacional, de un montón de hidroeléctricas que hay muy poca claridad. Por ejemplo, ese plan de desarrollo económico y social anterior, donde solo dice Cuenca, Río Madeira, ni dice ni dónde se quiere hacer, cuál represa quieren hacer, justo para que como ambientalistas no podemos explicar que son tremendamente cuestionables sus propuestas, ¿no? Entonces, cuando ya vemos este complejo Madeira como una propuesta que es binacional, ¿no? Tenemos las dos represas en Brasil que ya mencionaba, Santo Antonio y Jirau, la binacional al norte de Guayaramerín y la represa Cachoeira Esperanza en la comunidad que conocemos, ¿no? Y cuando vemos los impactos de esto, cuando hablan de Cachoeira Esperanza, vamos a tener una tremenda zona de inundación que por si acaso va a desaparecer el lago Tumichuca, va a ser parte de este enorme lago, nomás ya no va a ser un lago separado. Cuando hablamos de Riberalta o este Cachoeira Esperanza, todavía cuáles van a ser las casas que se van a inundar, que se van a perder. Y esta otra mapita es que muestra qué va a pasar en Riberalta. Y podemos ver... Vincent, te corto Sí. un minutito, si puedes anotar. ¿Cuál hidrovía es la que afectaría a Tumichuco? Perdón, si me aclaras eso. Estoy hablando de si se concretizaría el tema de Cachoeira Esperanza, su lago de inundación que se va a crear atrás de Cachoeira Esperanza, llega, inunda, incluso llega a afectar a Alto Ibón, en Teciochacobo. Hasta ahí va a llegar la inundación. Pero en la casa de Riberalta, este mapa, para que miren, aquí está la plaza, pero este llega hasta mucho más allá que el Beni Mamoré. Para una referencia, donde estaba en 2014, el agua más o menos 1 o 2 metros más encima de esto. O sea, va a tener una consecuencia tremenda en la población de Riberalta, según los cálculos que se tienen, pero son datos no oficiales, o sea, han gastado ya unos 20 millones en estudios previos, pero esos datos si uno les solicita no te lo dan y no hay información oficial. Entonces la gente va a decir, no, este Vincent está mintiendo, no, ¿de dónde sacará nomás esto? Pero es porque sí conseguimos una vez un estudio que mostraba hasta dónde proponen tener su nivel de agua y de ahí haces tus cálculos y puedes llegar a esas conclusiones, ¿no? Un estudio de CIPCA en el año 2010 ya, que llega a esas conclusiones y que la verdad no permiten debate, no permiten análisis más de fondo sobre esto. Pero más allá de esos problemas, si yo mostraba este mapa, lo voy a resaltar estas líneas. Ya hablé de la hidrovía Paraguay-Paraná y como toda la deforestación y el puerto Bush y todo eso, lo que está pasando en el Pantanal, está relacionado a esta hidrovía, porque esta es la ruta por donde sale la soya, por donde sale la carne vacuna y lo que sea. Y lo mismo está pasando ahorita. ¿Por qué de repente tanto quema Rondônia y Acre? ¿Y por qué esta presión sobre Bolivia? Porque están hablando de la hidrovía Madeira, que es justo esta conexión que también está marcado ya como línea muy fuerte en este mapa, justo porque es parte de esta misma geopolítica, ¿no? Aquí lo muestra en otro mapa, las dos hidrovías fuertemente visibles. Y para mostrarles qué impacto tendrá este más allá que nos inundamos y que nos llenamos de malaria y todo esto en Riberalta y con aguas estancadas, hediondas y todos los demás problemas que tenemos con gente desplazada, mi preocupación también está muy vinculado a lo que muestran esos mapas. A la izquierda es donde actualmente es viable la producción de soya en la zona alrededor de Santa Cruz y en la zona de Rondônia y otras zonas de Brasil, ¿no es? Mato Grosso y Pará. Entonces ahí tenemos ya hay un poquito de soya por Río Branco, por Porto Velho, pero principalmente están otras zonas donde ya tenemos un acceso de hidrovías ya de otras partes del país de Brasil. Al momento que se concretiza la hidrovía, el complejo hidroeléctrico de Madeira,
el mismo diseño de impacto de estudio de impacto ambiental que hacen muestra que todo lo que está en amarillo en este otro mapa podría ser apto para producción ya agrícola. Y ahí está el interés en el Beni, ahí está por qué de repente todo el mundo quiere cambiar el plus de Pando. Y si miramos si esta es una realidad o no, porque dice, pucha, toda esta amarillo si se va a deforestar, nos quedamos sin Amazonía en Bolivia, para mostrar lo real que es. Este mapita a la derecha en el círculo muestra dónde se dieron los incendios en el año 2020 y a la izquierda en el amarillo el área que ellos previeron que iban a tumbar gracias a la hidrovía. Ya hicieron Santo Antonio y Ribeirão. Y justo esta misma zona ya lo tumbaron los brasileros, porque hay una gran diferencia entre Brasil y Bolivia. Nuestra tierra es de comunidades que no lo pueden vender, ni lo pueden hipotecar, ni lo pueden tumbar los bosques. No tenemos las normas tan favorables para el agronegocio como lo tienen en Brasil. Es mucho más favorable para el sector campesino indígena, que no son tan capos para deforestar. Entonces, pero si cambiamos el plus, si cambiamos las normas, como hay fuertes presiones para hacerlo, la propuesta que hicieron los brasileños ya, vamos a tener en Bolivia, ya no podemos olvidar de la castaña porque todo esto se va a convertir en plantaciones de soya, en áreas para carne vacuna y también la palma aceitera que ahorita le están metiendo con fuerza también como una propuesta de biodiesel todavía como si fuera algo biológica, cuando es en realidad un agrocombustible que es ilegal según la ley 300, la ley de madre tierra, pero que igual le están metiendo con fuerza, ¿no? Entonces, eso realmente para mí muestra lo preocupante, la planificación que algunos actores sumamente poderosos tienen. Cuando vemos a los discursos de Evo Morales que en algún momento dicen no queremos hidroeléctricas, cuando habla que no quiere agrocombustibles, ellos mismos aprueban leyes que dicen que están en contra, pero años después cambian de discurso y de repente van por el negocio nomás, ¿no? Entonces realmente preocupante esto. Y eso es lo que estoy mostrando, el tema de deforestación. Y lo mismo podemos mostrar en otras cosas, ¿no? O sea, este mapita que mostraba también hablaba del petróleo, que ya han anunciado reservas de petróleo más grandes, Madre de Dios, que en todo el Chaco juntos. Han hablado de la minería, de este voy a hablar un poquito. ¿No? El tema del oro, por ejemplo. ¿No? Algunos que estuvieron la semana pasada con esta reunión con CEDIP y CEGIS ya lo conocen esta presentación, pero, o sea, Bolivia quiere diversificar su economía. Ya los hidrocarburos no son garantía, los precios de los minerales están bajando, entonces necesitamos exportar más productos. Y el oro es una de las oportunidades más interesantes que tenemos porque el valor es alto y tenemos todavía zonas donde hay para aprovechar. Entonces, aquí unos datos económicos de cómo van las tendencias en términos al oro. Pues la preocupación va en la parte ambiental, que el oro, ¿cómo se saca? Es a través de mercurio, ¿no? Se utiliza los sedimentos o la roca donde está el mineral, se lo tritura, se garantiza que el oro que está dentro queda accesible, digamos. Se echa el mercurio como un metal pesado que se le echa encima de esto y eso se reacciona con el oro y forma una amalgama, como le llaman, ¿no? Una sustancia química. Eso lo puedes sacar muy fácil del resto de los sedimentos y luego lo calientas, evaporas el mercurio y ya quedas con el oro. Entonces esa es la práctica tradicionalmente utilizada para el oro y lo que hace que en Bolivia, con el aumento del precio de oro, aquí un mapita que lo muestra, una figura que lo muestra desde 2002 hasta 2010, también vemos la importación de mercurio que muestra una tendencia tremendamente creciente. Y cuando ya vemos más allá de 2010, ya esos son los otros volúmenes ya importados, ya lo de 2010 ya desaparece casi frente a lo que estamos importando en 2016, 2017, 2018. Son volúmenes que se han multiplicado 700 veces frente a lo que era en 2010 o algo así, y miles de veces frente a lo que era antes de esto.
Y ahorita Bolivia es el país que más mercurio importa. ¿Por qué los demás países no importan? Porque hay un tratado internacional, el de Minamata, que obliga a buscar alternativas, a poner prohibiciones, porque el mercurio es extremadamente peligroso. Pues en la ciudad de Minamata de Japón, se descubrió que la gente que trabajaba con el mercurio quedaban con toda clase de enfermedades, con problemas mentales y todo esto debido al oro o debido al mercurio. Entonces, a nivel mundial lo tratan de prohibir. Bolivia es firmante del Tratado de Minamata, ha rectificado el tratado, pero no está asumiendo las acciones que se ha comprometido internacionalmente. Ya tendría que haber un plan de anular este tema de mercurio, pero sabemos que los mineros tienen un poder tremendo de lograr hacer presión social ante el gobierno y de exigir que se siga repartiendo concesiones, que se siga dando derechos de aprovechar el mercurio, el oro y de seguir usando mercurio hasta el extremo que están trabajando como país que asegure que el mercurio también entre en Brasil, en Perú. Los bolivianos le están metiendo allá porque aquí no hay control, en los otros países sí. Y el problema no es tanto este mercurio que se evapora y ya digamos, ¿no? Es mucho más complicado eso, porque este mercurio cuando evapora, cae otra vez con la lluvia, con la sedimentación y entra nuevamente en los ríos, donde hay procesos que se llaman bioacumulación, donde un pescado que coma un poquito de sedimento o los gusanitos que viven en el barro, en ese gusanito, en ese sedimento, hay mercurio y durante toda su vida se acumula en el cuerpo de pescadito, no lo expulsa. Entonces, un pescado de varios años ya tiene un montón de mercurio acumulado allá. Si este sardinita que ya tenía mercurio acumulado es comido por una palometa, una pirañita, esto va a acumular de todos los pescaditos que coma todo el mercurio durante toda su vida ya en el cuerpo de esta piraña ya. Y si la piraña es comida por por un pintado, qué sé yo, o sea, se va avanzando también en la cadena productiva. Mientras que más avanzamos, los carnívoros van comiendo los otros peces, se va acumulando y se va acumulando y termina a niveles de biomagnificación, una multiplicación en la cadena productiva o la cadena trófica que termina con niveles extremadamente altos. Un ejemplo es, por ejemplo, los PCBs que utilizan en las heladeras en los años 80, cuando se dieron cuenta los osos polares en el Polo Norte estaban desarrollando, las hembras estaban desarrollando partes masculinas por esta contaminación, ¿no? Y en el Polo Norte, tan lejos de todo, pero justo por esta bioacumulación que pasaba por la cadena trófica. Lo mismo está pasando con nosotros. Ya en los bufeos, en los caimanes, en otros animales que comen mucho pescado, se ha demostrado que están con problemas de mercurio tan elevados que realmente está afectando su salud y que está aumentando las tasas de mortandad y todo esto. Pero otra preocupación en eso no es tanto en lo biológico, en lo ambiental, es que nosotros también estamos en la cima de esta cadena trófica. Nosotros comemos más bien pintado, comemos paiche, comemos justo esos pescados que tienen las mayores cantidades acumulados y entonces nosotros también nos estamos contaminando. Y ya realmente son datos preocupantes porque ya no es poco el mercurio que tenemos en la Amazonía. Más antes era la región andina, que era la zona minera. Ahora todo lo que es Chiquitanía y Chaco también se ha entrado con fuerza al tema minero, pero en este mapa también podemos ver cómo está concesionado todo el río Madre de Dios. Y en el caso del río Beni o el río Madre de Dios estábamos hablando, pero también el río Beni, también hay zonas donde en Madre de Dios, por ejemplo, son puntos, ¿no? Esos puntitos rojos son los que realmente tienen permiso para hacer minería, pero en realidad desde allá las dragas se van por todos los lados, ¿no? Entonces, realmente lo que se ve en Madre de Dios y ya otros ríos están entrando una cantidad de dragas. Creo que Vicariato una vez contó unos 400 dragas desde Riberalta hasta la frontera peruana. Y todo esto utiliza mercurio, ¿no? Entonces realmente estamos hablando de cantidades enormes que están entrando aquí. ¿Cómo se llama? Asobal es una de las cooperativas más grandes del país.
genera 100 millones de dólares en ingresos por el oro. Y realmente son cantidades enormes que requieren también enormes cantidades de mercurio. Y como decíamos, sin control. Y además hay un montón de ilegales como estos niños, pero un montón de dragas también. Están en todo el río, aunque en teoría solo tiene permiso en algunas zonas. Entonces, ya está llegando también a otros niveles. Por ejemplo, por Nueva Esperanza, por Pando, la frontera con Brasil, donde han entrado a tumbar los bosques en un viejo meandro del río, donde están ya sacando oro. Ya afirma que en realidad prohibir en Bolivia, pero lo están haciendo. Allá hay unas concesiones, parece que sí lo permiten. Y ahí está la preocupación. Si tenemos este mercurio en el río Madre de Dios, en el Beni, pero además toda esta oro que se saca del norte de La Paz, como allá por el río Cacá y otras zonas por el Madiri, donde justo estaban con grandes conflictos, todo este mercurio también baja por el río Beni, también llega a Riberalta. Incluso gran parte de lo que se hace en la Chiquitanía o, por ejemplo, en el Cerro San Simón, que es en la frontera entre Beni y Santa Cruz, una tremenda zona minera. Todo eso también va por el Itenes de Mamoré y llegan al final también a Guayará o a esa zona de la provincia de Bacardíes, ¿no? Y peor es con los 400 balsas que tenemos aquí en nuestro río Madre de Dios. Al otro lado, en el lado peruano, tenemos mucho más. Unas imágenes aquí, San Simón, por ejemplo, el cerro. Aquí es en el Madiri, donde ya no son solo esas pequeñas dragas, pero también esos tremendos dragones chinos y colombianos. Y estas son ya las imágenes de Madre de Dios, Perú, donde estamos hablando de una zona de deforestación, de destrucción total de 50 por 200 kilómetros, ¿no? Enorme con no solamente problemas de minería y de mercurio, pero además ya están grupos armados, hay tráfico de mujeres, hay trabajo infantil, hay carteles que utilizan mano de obra esclavizado, ¿no? Ese sistemas de abuso. Entonces, realmente es un modelo extremadamente preocupante. Y cuando ya hablamos de la contaminación de mercurio otra vez, ya hay datos como cuánto eso nos está afectando y cómo están contaminados nuestros peces aquí. De ahí hay que hacer diferencia entre un pacú que, por ejemplo, come principalmente frutas, no hay tanto este problema de bioacumulación. Entonces, los peces herbívoros no tienen tanto mercurio como lo tienen los piscívoros, que tienen la sumatoria de este mercurio de las demás especies. Y ahí, por ejemplo, una palometa con 250 gramos de pescado de palometa que comemos aquí del río Beni o del río Madre de Dios, ya estamos a nuestro límite para todo el mes. De Bentón tal vez 750 gramos, de surubí 500, pero un día que comes pescado en el mes y que ya estás a tu meta, o sea, ¿qué significa ese para los riberalteños que comemos un promedio de 2.5 kilos por mes? O sea, estamos comiendo por lo menos 5 veces más de lo que podemos en realidad. ¿Y qué tal para las comunidades indígenas? También parece, ya tenemos datos, les voy a mostrar más adelante, pero primero, como cuáles son las consecuencias de este consumo, afecta al tema arterial, la pérdida de visión, problemas cardíacos, el tema de fertilidad, pero lo principal es el tema mental. Se va directamente al cerebro, provoca también temblores por el sistema nervioso, hay pérdida de memoria y en zonas donde hay mucha minería llega a bajar la inteligencia de las nuevas generaciones. Cada vez nacen con más problemas mentales, hasta el extremo que en Palo Blanco hicieron un análisis con 200 personas y el 70% estaba calificado como de discapacidad mental. O sea, imagínense una población donde el 70% ya tiene discapacidad mental. Estamos destruyendo el futuro de toda Bolivia con esto, ¿no? Entonces, ya hay datos que lo muestran, datos que explican que los campesinos indígenas están contaminados, artículos. Esos niños que han nacido en Riberalta y Guayará Merín con órganos fuera de su caja torácica, es muy probable, no 100% seguro, pero es muy probable que ese se deba
a la contaminación. ¿Y qué otra contaminación tenemos? Es muy probable que tiene relación con el consumo de pescado y por eso la ingesta de mercurio, ¿no? Y aquí ya hablo de los SEG, tengo otros datos como que ya a nivel internacional saben que los SEG tienen que dejar de comer pescado. Ya saben que están con problemas mentales ya. Pero lastimosamente a nivel nacional poco o nada se hace al respecto, ¿no? Más bien la JAM, que es la entidad del gobierno, la autoridad jurisdiccional que maneja el tema minera, más bien parece estar dominado por las cooperativas y más bien está preocupado en dotar más concesiones, permitir otras bombas, otras mangueras más grandes. Oficialmente deberían utilizar unos recicladores de mercurio, unos aparatos que se ponen para cuando uno está evaporando el mercurio y que se recupera, pero lo ven ineficiente, inútil. Podrían utilizar Borex, pero uno no gana tanto, entonces mejor que no. Y todo primero es la plata y un poco esta justificación que Fernando también decía, ¿no? A ver, un poquito va a entrar todavía con el tema petróleo y de ahí creo que hacemos una pequeña pausa. Con el tema de petróleo también decía, no estamos con problemas similares, o sea, están entrando ya este interés en petróleo en la región y tal vez pocos saben, pero ya las zonas de exploración ya están en la Amazonía, sobre todo por la zona del Sena y cercanías, pero hay hasta una línea de exploración que llega hasta la ciudad de Riberalta que ha afectado comunidades acá, donde hubo cierta indemnización en el sentido de decir, ya pues si vamos a pasar por tu Chaco, te damos un dinerito. Cuando pasamos por tu estancia también. Pero si pasamos por tu bosque, ya no vamos a hacer las explosiones a menos de 5 metros de un almendro. Esa era la regla. Si hay un arroyo, mala suerte, digamos, ¿no? O sea, y la gente ya en los cabineños, por ejemplo, donde se hizo bastante en el tercer cabineño, han denunciado que árboles de almendra han muerto debido a esto, que arroyos han secado debido a esto, que arroyos han contaminado con olores raros y algunos productos químicos que han salido de la tierra debido a estas explotaciones y no saben muy bien qué es. Y esa es solo la exploración todavía, ¿no? Entonces, cuando ya vemos ejemplos en Ecuador que tiene mucha minería en su Amazonía o su mucha explotación de petróleo, hay muchas de esas imágenes y a veces uno dice, ah, sí, pero son accidentes que solo en algunos casos han dado y no es así, así se nos pintan. Pero ese es entre 2000 y 2010, 539 derrames se dieron en Ecuador. No es una de vez en cuando, es cada rato, digamos, ¿no? Incluso por atentados, pero mucho por problemas que en realidad son evitables, corrosión, fallos humanos, fallos mecánicos que con mayor inversión se podría evitar, pero mala suerte para el medio ambiente, mala suerte para los indígenas, ¿no? E incluso estamos hablando de fracking, que los problemas de ese son muchísimo mayores, pero no voy a entrar en detalle en esto, por favor, ¿ya? Un pequeño dato nada más sobre el tema de derechos y concesiones mineras en el Beni y Madre de Dios. Rapidito. Hola, hola, ¿me escucharon? Sí. Ok, bien. Nada, mientras llegan los compañeros, hace varios meses atrás pedí una información de la JAM y obviamente todo lo tienen en secreto, como si fuese secreto de Estado, no te pasan la información, tenés que representar interés, cosas absurdas, fuera de norma. Y desde Rurrenabaque hasta Villavella, la información que me dan es que tienen 260 cuadrículas entregadas como derechos mineros, de Rurrenabaque a Villavella, ¿no? 260 y 153 cuadrículas en exploración. Y en el caso del Madre de Dios, 55 cuadrículas, la mayoría de las cuadrículas en el Madre de Dios obviamente es para Sobal. Y en el caso de Rurrenabaque Villavella, hay un privado, Edson Vieira, que es el que tiene mayor cantidad de derechos mineros recibidos, ¿no? En el río Beni. Entonces, si vos te pones a multiplicar
cantidad de cuadrículas por 25 hectáreas cada una, entonces además lineal, porque son ríos. Prácticamente todo el río está, bueno, todo el país está cuadriculado, ¿no? Todo el país está cuadriculado, pero sí, no queda nada. El problema es que tampoco hay capacidad de fiscalización y la JAN se anda tirando la pelota con otras instituciones y al final nadie controla, nadie hace fiscalización seria y eso es lo que preocupa, ¿no? Es más, estas cuadrículas no le son suficientes a las cooperativas ya establecidas ahí y han aparecido nuevas y están solicitando más cuadrículas. Lo que es peor, la JAN indica que en la parte del río Orton y en la reserva Manuripi no tendrían concesionado, no tendrían entregado ningún derecho minero. Sin embargo, es tan fácil evidenciar de que existen trabajos ahí absolutamente ilegales porque la norma prohíbe, ¿no es cierto? Pero la JAN indica que no tiene derechos mineros, es decir, no hay cooperativas, ni privados, ni nada por el estilo trabajando en el río Orton, cosa que podemos demostrar que no es cierto, ¿no? Entonces, fíjate, todo Madre de Dios casi lo tiene concesionado la empresa, la cooperativa Soval, y en el caso del Beni, algunos privados tienen la mayor cantidad de cuadrículas como derechos mineros. Eso como dato nomás, mientras llegan los compañeros. Gracias, Fernando. No, yo creo que es ejemplar, ¿no? Realmente en el caso de Ajam, se nota que está trabajando a favor de las cooperativas, está asegurando el derecho de sus socios de sacar y obstaculiza, ¿no? Lo que ustedes, Fernando era parte de una comisión que cuestionó lo que pasaba en el Madrid, por ejemplo, y se nota que hacen todo un caso de justicia, tiene que llegar y todo eso para exigir que las instituciones del Estado cumplan su trabajo. Lo mismo pasa en Brasil, donde incluso cuando se construían las hidroeléctricas había una institución ambiental que decía, no, pues este va a generar impactos. Hasta en Bolivia la han votado todo el equipo, hasta la ministra, por mostrar los datos técnicos. Y dije, no, tiene que falsificar los datos porque nos va a complicar nuestra propuesta. Cuando hablamos de plus, lo mismo está pasando, ¿no? O sea, manipulan, no comparten las informaciones, dicen que no se va a deforestar, que solo va a ser en Pampa, y no es real. Y además, si fuese solo en Pampa, igual hay un montón de biodiversidad, disfunciones ecosistémicas en Pampa. Entonces, prohíben el debate. Lo mismo pasa con los transgénicos, lo hemos visto también, que manipulan, que te tratan como si sos un abraza árboles desubicado, que está en contra de la biotecnología. Si nadie está en contra de biotecnología, pues se tiene que cumplir la norma. Igual con la carretera por el TIPNIS, exige, dice que no, están en contra del desarrollo del Beni. No, pues el hecho de que no estás de acuerdo, que meten una carretera sin cumplir con la consulta previa, sin hacer una ficha ambiental adecuada. O sea, puedes estar en contra de sin estar en contra del desarrollo, ¿no? O sea, obviamente que la gente tiene, era en el debate con los mineros, que decían, no, pero yo tengo derecho a trabajo y voy a defender. Sí, yo también tengo derecho a trabajo, pero no quiere decir que me pueda llevar tu moto. Si vos estás provocando un atraso mental en toda la población, si estás contaminando a todo un río, si estás quitando el negocio de miles y miles de pescadores, ya no es tu derecho, ya estás afectando los derechos de los demás, ¿no? Pero creo que es importante entender que realmente hay unos intereses grandes atrás que el gobierno se hace cómplice en muchos casos, ¿no? Y por si acaso no se trata de achacar al gobierno del MAS, ¿no? Hay mucho que está mal en el MAS, pero el tema de los transgénicos, el gobierno de Yanina hizo hasta más rápido las cosas, también quieren apuntar a las mismas cosas, digamos, ¿no? Entonces, es mucho más complejo que solo una cosa de partido político, ¿no? Entonces, mañana quiero entrar más en eso también, en qué realmente es democracia, qué es nuestro derecho a una democracia participativa. Creo todos los que estamos aquí ya entendemos que hay que ser parte de la solución si no queremos enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, eso creo que es importante discutir todavía mañana o pasado mañana. Le doy la palabra a un rato a Waldo, a ver.
Adelante. Tu micrófono, por favor, Valdo. Estás con la mano levantada. Asumo que quieres hablar. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Gracias. Decía, primero felicitarte, Vincent, por tanta información, tantos datos importantes que ratifican toda esta situación crítica que está viviendo la Amazonía desde de diversas actividades, diversas agresiones que alguien los llamó, ¿no? Esto de las represas, de las mega represas, por ejemplo, y su impacto en el sector productivo, etcétera, etcétera. La construcción de carreteras que afectan, cortan los ecosistemas, la deforestación que se habló también, etcétera, etcétera. Pero yo veo que esta acción de la contaminación minera, ¿no es cierto?, vía mercurio, parecería que tiene severos impactos, no parecería, sino que parecería en relación a un análisis comparativo con los otros efectos, un impacto mucho mayor que las demás actividades enmarcadas en toda esta agresión que sufre la Amazonía, ¿no? Por esa cadena productiva y por los impactos hacia abajo que ocasiona en términos de alimentación, salud, etcétera, etcétera. Todo ese panorama nos viene sacudiendo desde hace mucho tiempo a toda la población. Yo digo, más allá de una concientización, que es, yo creo, la etapa previa para las acciones posteriores, desde tu punto de vista, Vincent, no sé si en algún momento nos podrías comunicar cuáles son las salidas desde tu punto de vista, de tu experiencia, tu vasta experiencia en estos temas ambientales. ¿Cuál es la ruta que deberíamos seguir, población civil? Porque vemos que el gobierno y los gobiernos, como tú lo has dicho, se hacen de la vista gorda, porque hay intereses de por medio, también lo dijiste, y estoy totalmente de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero frente a eso no podemos solamente quedarnos en ese diagnóstico no tan cruel, tan duro, que afecta a nuestras vidas, vidas de la biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuáles son tus lineamientos que podríamos tenerlos como referentes para poder hacer acciones hacia futuro? Gracias. Ya no, gracias a usted. Y ojalá que yo tuviera así una solución fácil y una receta, pero creo que es mucho más complicado y además creo que es el objetivo final de este curso, como que ahí queremos aterrizar al final, pero todavía quiero también que ustedes mismos piensan y que creamos todavía algo de debate sobre esto para ver mi aporte, a ver si vale mi criterio, mi aprendizaje, cómo se puede enfrentar todo esto y pues creo que ya estamos en un paso interesante, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto no se trata de un problemita técnico local y todo eso, entra más en modelos de desarrollo, lo que Villara ya decía, como que las cosas van más allá, digamos, ¿no? Porque apunta la ganadería, digamos, ¿no? Entonces, ese concepto también que al final no podemos simplemente esperar que nuestros políticos lo van a solucionar solitos, más bien muchas veces son parte del problema. Por ejemplo, en la JAM realmente son las cooperativas que manejan la JAM. O sea, ellos no van a ser, pues, si parte, no van a exigir que sus socios incumplan. Ellos son los que venden este mercurio incluso, ¿no? Porque son los dueños de la cooperativa que tienen también el monopolio del mercurio en Bolivia. Entonces, obvio que no se van a enfrentar a esto. Ahí no va a llegar la solución. No es nomás votar para el siguiente partido y creer que eso se va a solucionar. Porque ellos se van a buscar su forma de llegar otra vez en esos poderes hasta el extremo que cuando no cumple el gobierno, 2 días pagan toda la paz, nadie se mueve hasta que le dan su gusto. Aquí cuando llega el presidente, hay una cola de carros truchos y un montón de mineros esperando al presidente porque quieren garantizar sus beneficios que están negociando, ¿no? Entonces, por ahí no va, digamos, ¿no? Pero ya, vuelvo un ratito a la presentación, como digo, un poco cómo todo este modelo se convierte en conflictos, ¿no? Con eso, creo que justo me da todavía el tiempo y posterior a eso,
ojalá que tenemos unos minutitos más para volver a lanzar algunas preguntas y ver cómo al final ya esto lo utilizamos para la clase del viernes, para ya decir, para que el viernes ya aterrizamos en posibles soluciones, ¿no es? Y ya, se mira mi presentación, ¿no? Sí. Ya, entonces, como decía, ¿cuáles son las consecuencias de todo lo que he mostrado? Todo eso, tanto la minería, pero voy a retornar un poquito más al tema de deforestación, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando que hay estos planes de convertir gran parte de la Amazonía boliviana en pastizales, en soyales, en zonas de palma aceitosa, tiene mucho que ver con el tema de biodiversidad otra vez, ¿no? Si tenemos esta tremenda biodiversidad actual, como aquí a la izquierda, un bosque natural, representado en el tema de diversidad de aves, ya un bosque degradado ya no va a encontrar la águila arpía, ya no va a encontrar las paradas más especiales, y ya se reduce. Cuando vamos a un pastizal, ya es aún menos esta biodiversidad. Y cuando ya vemos una zona de agricultura mecanizada, realmente son unas cuantas especies que pueden vivir allá. En realidad es hasta mucho más extremo que esto, ¿no? Yo en términos de aves, me gusta observar aves. En un bosque natural yo llego a encontrar 200 especies de aves en una mediodía. En un pastizal no llego ni a 10, ¿no? O sea, realmente son diferencias drásticas y yo solo veo un porcentajito nomás en el bosque, mientras que en un pastizal se mira todo, digamos, ¿no? Y ese solo aves, lo mismo puede mostrar para los demás, incluso para insectos es mucho más peor. Cuando hablamos de un bosque intacto, hablamos hasta 10.000 especies de insectos por árbol. En todo un soyal hay unas cuantas especies de insectos, ni bien surgen un poquito, le echan un montón de veneno todavía, ¿no? Realmente tratan de esterilizar esta área. Entonces, son impactos de biodiversidad extremos y estos datos del WWF realmente reflejan lo extremo que estamos hablando. En Latinoamérica, acá arriba, hemos perdido 94% de nuestra biodiversidad. Si sumamos todos los animales y todas las plantas que teníamos, solo queda el 6% de lo que teníamos. ¿Cómo se explica eso? Teníamos, por ejemplo, 100.000 jaguares y ahora quedan solamente 5.000 o algo así. O sea, se baja a solo el 5% de los jaguares que originalmente había. Y hay muchas otras especies que son más de la zona sur de Sudamérica, justo donde está este cono sur que lo mostraba, donde ha avanzado con tanta fuerza este modelo agroextractivista, donde realmente ha perdido todo casi, ¿no? Entonces, por eso esos datos tan extremos. Cuando comparamos con Estados Unidos, donde tiene un montón de producción, pero ha bajado 33%, Europa 24%, o sea, Sudamérica muchísimo más. Y cuando vemos cuáles son las causas de esto, el cambio de uso de tierra aquí en esta otra figura es el 51% de esta pérdida de biodiversidad. Entonces hacemos principalmente referencia al problema de la deforestación y la conversión de bosques en pastizales y en áreas agrícolas, ¿no? Entonces realmente son datos ya sumamente preocupantes y con los modelos de producción que estamos planteando, los avances en la frontera agropecuaria y que perdemos además todo este tema de agua, se pueden imaginar una zona como la Amazonía lleno de recursos hídricos que se convierte ya en una sabana o incluso un desierto. ¿Cuánto de biodiversidad más vamos a perder cuando realmente colapsa el ecosistema amazónico? ¿Y cuáles son las ventajas de esto? Paraguay es uno de los países que más ha apostado a este modelo de desarrollo. Pero ¿cómo está su pobreza en Paraguay? Está peor que cualquier otro país en Sudamérica, ¿no? Ha deforestado un montón, ha apostado un montón a esa producción de soya. Incluso hay mucha gente política que dice, mira, Paraguay hace más soya que nosotros, podríamos hacer la competencia. Pero ¿por qué si se ha aumentado su pobreza en Paraguay? Y si vemos quién ganó en Paraguay, esos son los datos de las empresas que trabajan en Paraguay. Está Cargill, está Frigorífico Concepción, está Berna.
la mayoría son grandes empresas transnacionales que no son ni de los paraguayos, ¿no? Lo mismo pasa en Bolivia, 95% de la producción soyera es de extranjeros, ¿no? Aunque 50% de los productores de soya tal vez son bolivianos, son principalmente los chiquititos que producen poquísimo y que están endeudados hasta el otro. No están en condiciones positivas. Cuando ya vemos también los datos de deforestación, yo creo que también es importante entender quiénes deforestan. Son principalmente agropecuarios empresariales. Y cuando ya vemos cómo está dividido el país, tenemos también un montón de pequeños productores. Cuando vemos el mapa del Plus del Beni, podemos entender que puede ser interesante para esos ganaderos en morado aquí en el centro del Beni, pero todos en los márgenes del Beni tenemos indígenas, campesinos, que no viven de la ganadería o no en esta escala, que tienen una economía mucho más diversificada, que depende también de su bosque, de su castaña, de su cacao, de su pesca, del turismo, y todo eso no está contemplado en el Plus, ¿no? Entonces es una propuesta muy unilateral. Y cuando vemos dando las ganas a esos empresarios grandes, ¿qué significa eso en términos de deforestación? Ese también es un dato reciente que ha salido, donde podemos ver que en territorios indígenas la transformación, cambio de uso es solo 4%. Áreas que se han degradado fuertemente son un 3%. Mientras fuera de esas áreas indígenas y áreas protegidas, estamos hablando de un 33% de bosques ya deforestados, un 10% completamente degradado. Entonces las tasas de deforestación son muchísimo más altas en esos otros usuarios, ¿no? Y esto es contradictorio porque dice, no, pero es para producir nuestros alimentos, lo necesitamos porque el mundo tiene hambre y no sé qué. Pero ya, ¿quién produce los alimentos del mundo? Había sido que 80% de los alimentos salen del sector campesino indígena, más bien de los pequeños productores. Esos son datos para Bolivia ya, donde también lo único que realmente depende de la agricultura no familiar es este cuadro aquí a la derecha abajo, lo que es la soya. Ahí están los grandes empresarios soyeros, pero incluso ahí hay mucha agricultura familiar, de transición, de subsistencia y consolidados. Han hecho esta clasificación de diferentes tipos, pero al final son puras familias produciendo, son las familias que producen nuestro trigo, nuestra papa, nuestro maíz, nuestro quinoa, nuestro sorgo y hasta gran parte de la soya. No son esos grandes empresarios. Entonces, son datos importantísimos para entender la producción de alimentos. No depende de regalar la tierra a los empresarios. No funcionó en Paraguay y no está funcionando en Bolivia, ¿no? Y cuando vemos las tasas de deforestación, este otro dato de la Fundación Solón, que muestra que realmente el 86% de los áreas afectadas por incendios eran justo esas tierras empresariales. O sea, produce poquísimo, pero queman altísimo, deforestan altísimo. Entonces, eso yo creo que es un dato muy importante para considerar. Y ahí están los conflictos, porque ¿por qué los indígenas están ahorita para la ABT? Porque a ellos sí les toca la multa cuando se quema, no tienen derecho a usar fuego para hacer chaco, no pueden sacar madera, no pueden hacer nada, pero en realidad ellos no están provocando los incendios, los problemas, dicen, no, déjanos trabajar normal. Es lo que realmente están contaminando, realmente están destruyendo, que están quemando como si fuese nada. Ellos normalmente logran su perdonazo, logran su permiso y ellos lo están viendo, ¿no? Los indígenas, los campesinos dicen, no, pero no es justo. Y a los niveles extremos que llega es en Bolivia, ese es por la TCO, Tacoba, Mora, la nación guaraní en el Chaco. Las manchitas con anaranjado, datos de CEGIS aquí, muestran dónde todavía están asentadas estas comunidades indígenas. Algunos ya están también con sus zonas soyeras puestos encima, y hay muchos de ellos que ni pueden llegar a su propio territorio sin tener que cruzar obligatoriamente por un vecino soyero que no les da permiso para pasar, solo pueden pasar de forma traspasando ilegalmente, digamos. Entonces, todo lo que habían demandado frente a lo que realmente han logrado, en qué condiciones viven, o sea, qué van a vivir todavía de su bosque, de su naturaleza esos indígenas, y tampoco tienen acceso a la mecanización porque es con grandes superficies y grandes inversiones. Entonces realmente
lógico que esta gente se va a oponer, que se va a generar conflicto si un Estado permite ese tipo de atropellos, ¿no? Aquí está otro dato con el tema de los incendios. Los incendios, como aquí en la Chiquitanía, se dieron mucho en bosques, se dieron mucho en zonas forestales y también han entrado mucho en territorios indígenas, en áreas protegidas, donde no han sido provocados o en algunos casos sí con dirigentes cómplices, pero muchas veces, por ejemplo, en esa zona que yo les mostraba del Ñembihuazu, que es en realidad una área protegida bajo una autonomía indígena, pero se ha entrado nomás con fuerza. En el Teseo Cabineño pasa mucho que son los terceros que queman. En Teseo Chacobo estamos viendo también esos ganaderos que están entrando por el lado de atrás. En Teseo Chacobo, los Chacobos mismos viven más adelante. Y las quemas se dan mucho por esta zona más bien, por el lado de Yata más bien, digamos, ¿no? Pues son sí las consecuencias y muchas veces no las causantes, pero la ley los toca a ellos como, más bien le pone un montón de normas y complicaciones que no serían justo bajo este criterio, ¿no? Hablé un poco de falso debate de la biotecnología, aquí algunos enlaces para los que tienen interés en eso, o sea que empiezan a manejar todo un discurso que la biotecnología es bueno y indispensable y que va a ayudar a enfrentar a las sequías y todo esto, cuando en realidad no, nadie está en contra de biotecnología y la biotecnología no da respuestas a esos problemas. Tienen unos sistemas de producción completamente irresponsables en términos ambientales. Tumban todo hasta la orilla del arroyo, queman, tumban todo el bosque y después se sorprende que tiene sequía y quieren una semilla que va a aguantar. Ninguna semilla va a estar apto a ese tipo de destrozos, ¿no? Y las semillas que quieren importar ni siquiera son para mejor calidad, mejor producción frente a sequía. Son más tolerantes a agroquímicos como lo que son el glifosato y el glufosinato. Esos son los que están demandando. Y esto no es biotecnología, ese es un tipo de biotecnología muy específico de transgénicos directamente vinculados a paquetes comerciales de empresas internacionales. Entonces, los análisis muestran que no está aumentando la producción y todo esto, pero hay todo un debate como si los ambientalistas son unos locos que prohíben el desarrollo, ¿no? Entonces hay articulitos sobre esto. Cuando ya hablamos de los conflictos, ¿por qué resalto tanto el tema del agronegocio? Porque cuando vemos ya a nivel de toda la Amazonía, cuáles son las principales causas de conflictos, es principalmente el agronegocio, en amarillo en todos esos mapas de la Amazonía, el agronegocio que va invadiendo como en Teseo, Tecobo, Mora, imponiendo su modelo hasta los indígenas y justo lo que es con el complejo de Río Madera, la propuesta para toda la Amazonía boliviana es imponernos el agronegocio que no es favorable ni para los campesinos, ni para los indígenas, ni para los zafreros, ni para todos los demás que vivimos de la Amazonía como estamos viviendo, pero que va a ser interesante para unos menonitas o paraguayos o brasileños que quieren empezar a producir aquí, ¿no? O algún cruceño tal vez. Entonces, ese es el conflicto que después se genera, ¿no? O también los colonos que entran con esta expectativa que van a hacerse muy ricos como ha pasado en grandes partes de Santa Cruz, donde la verdad no están en buenas condiciones, ¿no? Esas comunidades donde ha entrado gente del interior a producir este modelo del agronegocio, cuando analizamos cómo están en condiciones, son las comunidades con más violencia de género, más trabajo infantil, más, un montón de problemas que muchos de nosotros vamos a tener muy claro que eso no es desarrollo, ¿no? Voy a mostrar datos sobre eso también todavía en otra presentación. Entonces, realmente en todo el mundo se dan esos conflictos. Muchos cuando viene un commodity, un interés internacional, se impone sobre una región, ya sea en Papua Nueva Guinea, en África, en Brasil, y termina con desalojos, con deforestaciones, y son esas imágenes hasta en cómic, pero también imágenes muy duras que cómo se dan esos casos, ¿no?
Entonces, realmente muy feo lo que provoca esto. Y ese es un mapita, por ejemplo, que muestra dónde se han dado muertos en los últimos años debido a estos conflictos por la tierra, conflictos relacionados directamente a esta imposición del agronegocio, ¿no? Justo en este arca de deforestación que mostraba en las primeras diapositivas del lunes. Entonces, por eso es lógico que cuando aprueben el plus, que los que se oponen son justo esos sectores vulnerables como los indígenas, los campesinos, algunas organizaciones ambientales, pero principalmente esos sectores más vulnerables que ya han visto lo que son las consecuencias y ellos son los que se aportan más en ese tema, ¿no? Entonces, con eso quedan 10 minutitos más para lanzarles nuevamente esas preguntas, ¿no? A ver, ustedes ahorita después de escuchar esto, han cambiado opiniones sobre cuáles son las principales amenazas y qué podemos hacer al respecto. Eso quería escucharles todavía antes de cerrar la clase de hoy. Por favor, que participan, ¿ya? Juan Carlos. Sí. Dando vueltas a todo el tema, el nivel internacional que tú conoces, tal vez los movimientos internacionales que están en torno a la defensa del medio ambiente, ¿cuál podría ser su labor? Realmente podíamos, porque al final aquí es un problema de mercado, es un problema de commodities, de establecer el precio. Si bajara el precio del oro, seguro que no tendría tanto atractivo explotar y sacar oro, o igual la soya, o igual. Entonces, ¿cuál podía ser un rol tan importante a nivel internacional? Porque el problema no es solamente nacional, por la gravedad del tema, creo que trasciende más allá, ¿no? Esa es una inquietud y una consulta. No, y me parece muy interesante. Justo el último año, 2, 3 años, ya estamos con un grupo de holandeses vinculados a Bolivia, algunos que siguen viviendo en Bolivia, otros que están en Holanda o en Bélgica también de habla holandés. Y discutimos justo eso, ¿no? O sea, no, ahorita está vicepresidente en Holanda dando una charla sobre la Pachamama, pero no, pues los holandeses, con el Ministerio de Extranjeros, financia todo el tema de hidrovías, por ejemplo, en Sudamérica. Y allá hablan de medio ambiente, la Amazonía, ya pues no financia hidrovías. Y había una por Brasil que se cuestionó, ¿no? Pucha, esa ha aumentado deforestación y hay 20 muertos por esta hidrovía. ¿Cómo justifican? Y sí, no, queremos tener cuidado con esos temas porque podría fregar nuestra imagen. Esa era la respuesta oficial del ministerio. O sea, hay la misma payasada que vemos aquí. O sea, asume tu responsabilidad, ¿no? Y claro que hay empresas holandesas que ayudan a acabar los puertos y todo eso y lo ven bonito para su negocio. Pero no puede ser. Había sido el fondo de pensiones de Holanda, había sido que financie directamente a la mayor empresa ganadera de Brasil, que muy probablemente está atrás con mucho interés en lo que está pasando en la Chiquitanía y en el Beni con este interés ganadero con su palo blanco boliviano. Pero, o sea, si conoces esa empresa, si tiene un montón de juicios por lavado de permisos de vacas y de deforestación y enfrentamientos de derechos humanos, todos los problemas, ¿cómo va a financiar eso y cómo los holandeses van a permitir? Y justo por discutir en esos grupos, incluso la Universidad Wageningen hizo una protesta y han empezado a cuestionar, digamos, ¿no? Logramos involucrar la prensa allá, pero lastimosamente eso funciona en Holanda, porque vos tratas de hacer esto en China y ni bola te van a dar, ¿no? Ellos no, tenemos derecho a crecer porque queremos hacer la competencia de Estados Unidos y Europa y mi modo tenemos que comprar nomás como sea, ¿no? Y es un poco el mismo discurso que tienen los bolivianos, como mala suerte tenemos derecho a desarrollar, digamos, ¿no? Pero sí, la cosa va mucho más allá. En Europa, la verdad, los debates están fuertes, ¿no? Hay una ley ahorita en el Parlamento Europeo que dice no queremos ya importar deforestación, la ley contra la deforestación importada. Entonces, ya van a analizar cuando la soya sale a un área que fue deforestado para producir la soya, ya no entra en Europa. Cuando quieres comprar
carne de vaca, que sale un área deforestada, solo que saben manipular sus vacas, pues, ¿no? Las vacas cruceñas también aparecen como si son cruceñas cuando en realidad son los Beni, y cosas así. Entonces, es muy difícil controlar, pero están trabajando en eso. Entonces, es muy buena la pregunta. Viara, por favor. Yo un poco, bueno, más un comentario y tal vez solicitando su criterio. En un pasado yo le comenté al señor Vincent sobre una situación que se dio acá en mi municipio y es en una comunidad a la que yo pertenezco. A esta comunidad les está, en realidad es a todas las comunidades, a la central campesina entera les ha llegado una propuesta de Brasil para que se hagan cultivos extensivos de soya. Y ellos dicen que van a poner la maquinaria y que los de la central, digamos, solo les presten las tierras. Y por ejemplo, en esa situación, yo asistí a la reunión de la comunidad porque he estado asistiendo últimamente y digamos, todos estaban de acuerdo, todos estaban felices, ay, qué producción, no sé qué. Y yo me acerqué al presidente y le hablé un poquito de la problemática ambiental que existe o de la consecuencia que les va a traer al final la degradación de sus suelos, ya que una vez implementada la soya y de la manera intensiva en que se hace, sus suelos van a perder la fertilidad y en un futuro ya no van a funcionar. Entonces me involucré un poco con la comunidad, charlé un poco con ellos y el criterio que yo les di como tal vez buscar una alternativa, porque ellos sí quieren implementar esto, fue que si van a hacer ese contrato, que la empresa brasilera se comprometa a realizar un programa de rehabilitación de sus suelos y que les entreguen los suelos tal cual ellos les han entregado. O sea, es obvio, yo creo que sí se podrían tirar para atrás las empresas, pero no sé qué piensan de esa solución de que si estas empresas inversoras que vienen con el cuento de potenciar tu economía y que ellos van a poner todo y que vos vas a salir ganando siempre, se pudiese dar o qué escenario creen que se puede dar en base a esto que yo he estado más o menos dialogando con la comunidad. Oh, disculpa otra vez mi micrófono. Lo vamos a dejar un poco la respuesta para la próxima, pero creo que es muy linda tu pregunta, porque justo lo que pasa, ¿no? Cuando escuchamos a Sobal también dicen, no, pero ya son comunarios que son parte de nuestra cooperativa y ellos también se están beneficiando y empieza a generar un debate. Yo he tenido así cursos de diplomado con gente del altiplano. En Potosí no hay chance a que la gente se oponga a la minería porque todos viven de la minería. Y lo mismo pasa con muchos municipios en Santa Cruz, donde la soya ha entrado con tanta fuerza. En el mismo partes de Beni, donde la gente todavía trabaja realmente así como empatronado y todo eso por tema de la ganadería, venir les ocurre ir en contra de la ganadería porque es su única forma de subsistencia que tienen, ¿no? Entonces realmente es una parte muy importante de todos los problemas que estamos analizando. María Joseline, por favor. Sí, Vincent, muchas gracias por la exposición. Realmente nos hace pensar realmente profundamente estos problemas. Y sobre lo que decía Viara y lo que comentabas, yo creo que es muy difícil encontrar un culpable exacto cuando creo que todos tenemos un cierto grado de participación en la situación ambiental actual que se tiene en nuestro país y en la región de la Amazonía. En un principio, un compañero señalaba que, digamos, deberíamos encontrar a los actores clave y no evitar quiénes son o decir quiénes son, ¿no? Y tal vez se refería más que todo a instituciones estatales, pero también esta otra parte es bien complicada. ¿Cómo podemos combatir estos modelos de desarrollo que mantienen estos modelos económicos extractivistas y demás para cambiarlos por modelos más sustentables, sostenibles? Cuando las personas de a pie, como tú señalas, Vincent, tienen sus formas de vida, muchos de ellos ya arraigados a estos modelos. ¿Cómo podríamos, digamos, destronar algún tipo de empresa de explotación de recursos o regular al cero uso del mercurio, por ejemplo, para actividades mineras en los ríos de la Amazonía o lo propio para los chacos y demás?
cuando las personas de estas regiones viven o sobreviven con estas actividades. Entonces es bien complicado decirles, miren, no tienen que contaminar, no tienen que hacer esto y lo otro, y entonces ¿de qué viven? ¿Qué van a comer? Y me refiero más para el pequeño productor, ¿no? No para las grandes empresas que sí tienen que ser reguladas, intervenidas, porque ahí ya no se trata de un factor de sobrevivencia como lo son de las pequeñas comunidades agrícolas e indígenas, sino más de un sentido de lucro el que tiene el agronegocio, como tú señalas. Entonces, conjuncionar todo este tipo de visiones me parece sí todavía complicado, la verdad, pero deberíamos partir de entender si realmente los pequeños productores, las comunidades indígenas están dispuestas a ir en contra de estos modelos que cada vez se están acentuando en la región de la Amazonía. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, estimado Vincent, tú que estás trabajando con estas comunidades de estas regiones, si existe algún interés serio de parte de las comunidades, sobre todo vulnerables a estos efectos del cambio climático, de estas actividades extractivas, para realizar procesos de monitoreo serio desde sus realidades. Porque te comento que con un grupo de jóvenes profesionales y demás, estamos iniciando una iniciativa para que desde estas comunidades vulnerables puedan realizar actividades de monitoreo ambiental desde sus realidades, ¿no? No tanto desde una intervención estatal que emita ciertos informes del estado ambiental de determinadas regiones y demás, sino que sean ellos mismos desde sus vivencias que manifiesten cómo es que están afrontándose frente a estos cambios del clima, a estos desafíos ambientales. Entonces, esa es un poquito más mi consulta de tú cómo lo ves, si existe esa predisposición para fortalecer este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias. Como que ya estamos en el horario, pero podemos darnos tal vez un margencito pequeño para, no sé si comentarios, todavía hay una mano levantada que quiere participar. Adelante, Vincent. Ahí también el senador. Sí, no, Gracias, para Juan ir Carlos. cerrando, yo le voy a Vincent, anotar nomás sus preguntas ya un poquito para tratar de responder, pero me parece que son muy importantes para la reflexión que queremos provocar y yo también lo voy a tratar de incorporar en mi siguiente presentación. Entonces, por favor, adelante con sus preguntas. súper. Muchas gracias, Vincent. Te cuento que, bueno, que el senador más bien nos puede dar un poquito más de luces. El día de ayer se tenía que presentar en la Cámara de Senadores la iniciativa para las autonomías del TIN, ¿no? ¿Cuán bueno puede ser esto de que los pueblos indígenas puedan realmente, digamos, acceder a sus autonomías y en qué beneficiaría, ¿no? Para poder proteger sus territorios y sobre lo que decía la Yose, ¿crees que hay un interés genuino de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en cambiar este modelo? Gracias. Sí, no, me parece una pregunta importantísima y hasta lo ampliaría a nosotros mismos, ¿no? Como decía María Celina un poquito, o sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacer esa decisión? Voy por mis lujos, mi comodidad, sabiendo que también aquí estoy con mi anillo de oro en una casa que cuántas maderas han tumbado. Uno tiene que ser autocrítica también, ¿no? O sea, estoy dispuesto a no tomar Coca-Cola porque sé que Coca-Cola contamina el mundo. Entonces, esos son un montón de cosas que tenemos que analizar, yo creo, ¿no? Pero lo vamos a dejar para que cranean todo el día, mañana y pasado mañana y lo continuamos. Fernando tenía una pregunta y creo que lo vi moviendo a lo mismo también. Sí, perdón, a propósito de lo que dijo Durby, dependiendo pues de los objetivos con que se planteen las autonomías desde la autodeterminación de los pueblos, si van a repetir el mismo modelo que están criticando y por el cual precisamente presentan su alternativa, no tiene sentido, ¿no? Poco a poco repetir el mismo sistema que nos deja en plena desventaja medioambiental y todo lo que fuese.
De todas maneras, el tema de las autonomías es un reflejo precisamente de la marginalidad de estos pueblos y obviamente sus luchas por autodeterminación en ese sentido son absolutamente respaldables y hay que apoyarlos. Lo del TIN hace varios años que está ahí pendiente y se ha presentado una reposición y ya se ha presentado el informe, ya debería ser tratado en Cámara de Senadores. No sé si lo han hecho, por lo menos esta semana creo que no. De todas maneras, estaban dándole los últimos toques al proyecto de ley del TIN 1. Nosotros acá en el norte tenemos el TIN 2 y me imagino que también van a entrar en el mismo proceso. Pero repito, si vamos a replicar el mismo sistema que se critica, pero esta vez de las autonomías indígenas, no tendría sentido, ¿no? Lo segundo, hace unos meses atrás se brindó el informe de la Comisión Boliviana en el encuentro de Glasgow, y lastimosamente la representación boliviana en este informe terminó muy molesta porque se le hizo la crítica respecto a su incoherencia, primero porque van y se presentan con un discurso absolutamente medioambientalista, pachamamista, etcétera, etcétera, pero terminan, por ejemplo, no firmando, no signando los acuerdos, y mientras otros países fueron avanzando en el tema de fondos verdes, etcétera, como Ecuador, Costa Rica y otros, es decir, ¿no? Y claro, el discurso ¿cómo se llama?, de los países desarrollados en contra del desarrollo de nosotros, de los países en vía de desarrollo, el tema de los imperialistas versus, en fin, con todo este rollo contradictorio, y claro, se molestan. ¿Y a qué voy, Vincent? Para que de repente podamos tratar en la próxima sesión tuya con mayores luces. ¿Qué sabes del tema de créditos y fondos verdes? ¿Y qué se ha avanzado en el mundo? ¿Qué países han podido avanzar en esta cuestión? Yo sé que a Bolivia llegan una serie de créditos. Es más, hace unos pocos días estuvo una de las ministras de Alemania, si no me equivoco, que tiene que ver con estas cuestiones y condicionan el apoyo precisamente para el medio ambiente y para el tema de Amazonía, pero nada de aquello llega precisamente a las regiones afectadas, ¿no? O sea, en algún lugar se tienen que quedar estos créditos y estos fondos, pero en la Amazonía por lo menos nada. Si saben algo de eso, nos podríamos ayudar en la próxima reunión. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Me interesa honestamente el tema. No estoy seguro si nos va a dar el tiempo porque tengo otros temas que quiero presentar todavía también el viernes, pero en otro rato, con gusto, hasta con vos solito, nos inventamos una reunión con Barra y hagámoslo, porque es impresionante el tema y hay muchos desafíos y justo esos dobles discursos que perjudican tanto. Entonces, interesante analizar eso más de fondo. Sí, ahora es una agenda muy interesante la que el senador nos está planteando, porque el tema del costeo es un tema central que no se lo plantea y en Jubileo estamos ahí expectantes de ver cómo se podría poner en el debate sobre esto también, ¿no? Cómo establecemos el costeo en cuanto a daño ambiental se refiere, para que con eso se interpele también. Es decir, estos son temas que se podrían muy bien tratar, y si hay experiencias al respecto, como el GEFLAC, por ejemplo, que era un grupo a nivel América Latina, si hubieran unas otras experiencias, Vincent, sería muy interesante poderlas compartir también. Te lo dejo ahí como un temita también para la próxima sesión. Y bueno, pues agradecer a todos, tal vez pedirle a Monseñor Eugenio que cerremos esta noche contigo, Monseñor, para poder estar después el día viernes otra vez, convocarlos a todos, 7 de la noche, que vamos a continuar con esta tarea de capacitarnos, de actualizarnos y de sensibilizarnos y comprometernos con un tema tan importante que hace a la vida finalmente. Monseñor Eugenio, adelante, por favor. Gracias. Creo que en la constatación, o si quisiera resumir una palabra, en 2 palabras, todo esto es que nadie se salva solo. Y esto creo que es el hilo que cruza todo lo que hemos escuchado. Estamos viendo quién está hundiéndose. Pienso a lo que ha pintado del mercurio, pienso a la imagen de estos baleados en la lucha, y si pensamos que es un problema de ellos, nos estaríamos confundidos, es un problema nuestro. Y se piensan
otros que empresarios, campesinos, aquí abro y cierro una paréntesis, donde está lo que una vez hablaban de la reserva moral de los campesinos y de los indígenas. Eso es, cerramos paréntesis, pero la constatación es que nadie se salva solo. O logramos hacerlo juntos o nos hundiremos juntos. No habrá nadie para ir al entierro, porque estaremos todos en el ataúd. Gracias, buenas noches.